Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por estar aquí en el seminario del Departamento de Sistemas Complejos. El día de hoy contamos con la participación del doctor Ulises Salazar Curi, quien nos va a presentar la charla titulada Nanopartículas magnéticas, aplicaciones en la formación de biohídridos y en hipertermia. Antes de comenzar voy a leer una breve semblanza del doctor Salazar. Él es profesor investigador del Instituto de Física de la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2014, actualmente en nivel 1. Sus intereses de investigación son la cristalografía, los cerámicos ferroicos, la fabricación de materiales multifuncionales y la caracterización de materiales por métodos de rayos X aplicados a problemas ambientales, forenses y biotecnológicos. Obtuvo el doctorado en Ciencias, en la especialidad de Ciencia de Materiales en el año 2013 en el Instituto de Física de la UAP. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otra en Estados Unidos. Cuenta con más de 40 artículos internacionales publicados en revistas indexadas y ha graduado 2 estudiantes de doctorado y 6 de maestría. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Ulises. Gracias, doctora Claudia, gracias por su presencia. Tengo entendido que son un departamento más teórico, pero bueno, siempre es bueno escuchar otras experiencias. Yo soy 100% experimental y voy a platicarles un poco del trabajo que hago, que si bien soy físico, pues me he estado involucrando mucho en temas de biología y han surgido cosas interesantes de esta simbiosis. Entonces, tengo un colega ya en el instituto que dice que para entender una plática hay que empezar por las conclusiones, y después explicar de qué se trata lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso lo hace el doctor Silvain y tomé su ejemplo, ¿no? Efectivamente, pues nosotros hemos preparado un biohíbrido formado por nanopartículas magnéticas en un hongo y hacemos crecer ese hongo de forma direccionada. Además, nos dimos cuenta que ese hongo, formado como biohíbrido, es capaz de resistir diferentes energías de radiación, que ahorita lo vamos a ver. Y además estas nanopartículas, ya aparte de los hongos, pues también las hemos utilizado para combatir células cancerígenas. Y esto pues ha traído cosas interesantes. Entonces, la motivación de este trabajo, bueno, yo me he dedicado desde hace un tiempo a trabajar materiales ferroicos y desde hace unos 5 o 6 años en particular a materiales magnéticos. Entonces, tienen muchas aplicaciones. Aquí subrayo las que vienen al interés, que es la hipertermia magnética, la absorción de metales y, como les mencionaba, la fabricación de biohíbridos. En particular, este material, que es el que muy común, lo encuentran en la Tierra, en el volcán Popocatépetl, a cada rato nos avienta, entre muchas otras cosas, magnetita. Es un material que tiene una estructura cristalina cúbica, como se muestra aquí, centrada en las caras, por eso es una FCC. Y lo interesante es que se le conoce como tipo espinela, ya que los fierros se encuentran en posiciones tetraédricas o también en posiciones octaédricas. Aquí se ve un poco mejor. Y esto va a ser importante para las características magnéticas que va a tener este material, ya que en la dirección 111 se le conoce como la dirección de fácil magnetización, ya que los iones de fierro que generan los espines paralelos que generan el efecto ferrimagnético están precisamente en esa dirección. Entonces, para los que sean un poco ajenos a esto, les explico muy rápidamente. Dentro de la familia de los materiales magnéticos, tenemos los materiales diamagnéticos, en los cuales sus átomos tienen todos sus espines apareados, antiparalelos, y al estar apareados, cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo, se opone linealmente a el campo externo que se aplica. En los materiales paramagnéticos tenemos los electrones en los átomos de los materiales que lo conforman están desapareados,
Una desventaja, bueno, no desventaja, una característica de estos materiales es que no hay una fuerte interacción entre los momentos magnéticos que se generan. Esto quiere decir de forma muy burda, si el amor de mi vida está en China, yo nunca voy a estar en China, y no interaccionamos, pues no vamos a ver que exista, ¿no? Pero si está en la UNAM y yo estoy en la UNAM, pues la probabilidad es más fuerte, ¿no? Entonces, la energía de interacción aquí es muy débil. En los materiales ferromagnéticos, que la mayoría de los imanes están formados de ese tipo de materiales, tenemos también los espines o los electrones de los átomos desapareados, pero a diferencia de estos, hay una fuerte interacción entre ellos, de tal forma que al formar momentos magnéticos, pues el que está de un lado se entera qué dirección de magnetización tiene el otro, y entonces esa interacción favorece que se puedan alinear en una sola dirección. Entonces, si yo aplico, lo voy a mostrar acá, un campo magnético muy pequeño, pues al inicio va a tener un comportamiento lineal, pero inmediatamente va a salir de la linealidad y va a tener un comportamiento no lineal hasta llegar a la saturación, donde todos los momentos magnéticos van a apuntar en la misma dirección. Si yo ahora reduzco el campo externo aplicado y lo llevo hasta cero, pues este tipo de materiales, como hay una fuerte interacción de los momentos magnéticos vecinos, ya no va a regresar a una magnetización cero, sino que va a tener una magnetización remanente. Para llevarlo a una magnetización cero, tengo que aplicar un campo magnético, pero ahora en dirección contraria. Y así hacia el otro lado. Por eso se genera lo que se conoce como una histéresis magnética. Los materiales ferrimagnéticos, como el caso de la magnetita, es muy similar, nada más que en este caso lo que yo voy a tener es que hay momentos que son antiparalelos. La diferencia es que el que está antiparalelo, su magnitud va a ser más pequeña que digamos que los que están paralelos, y al final el material va a tener una magnetización neta. Y también va a tener un comportamiento de histéresis como se muestra acá. Y finalmente tenemos los antiferromagnéticos, en los cuales los momentos magnéticos son antiparalelos y son de la misma magnitud uno al otro, y entonces su magnetización neta es igual a cero, y pues es muy difícil que es esta línea que cuando yo aplico un campo magnético externo, pues que se puedan alinear, ¿no? Por eso es lineal y cuesta mucho trabajo. Cuando tenemos este tipo de materiales, supongamos que este apuntador pues es un material ferro o ferrimagnético. Entonces, o un imán, todos los hemos visto. Un imán, pues sabemos que tiene un norte y tiene un sur, y por convención sabemos que las líneas de campo salen del norte y entran hacia el sur. Cuando yo tengo todos mis momentos magnéticos, si apuntaran en una sola dirección, energéticamente eso es, se gasta mucha energía, y sabemos que a la naturaleza no le gusta eso. Entonces, empiezan a formarse o a direccionarse los momentos magnéticos en otras direcciones, de forma que se disminuya esa energía. Entonces hay una competencia entre la energía de intercambio, que es la que me mantiene paralelos los momentos magnéticos, y la energía magnetostática, que es la que los va a tratar de voltear para evitar que haya ese gasto de energía innecesaria. Y entonces, al ocurrir esa competencia, pues vamos a formar lo que se conocen como las paredes de dominio, donde en estas paredes de dominio, pues precisamente los momentos magnéticos van a salir de la dirección de fácil magnetización que les decía hace rato, es decir, van a ser direcciones de difícil magnetización, por decirlo de alguna forma, y ahí es donde vamos a tener estas paredes de dominio. Entonces, si yo tengo, si yo tengo un material en bulto, pues es tan grande que está formado por diferentes granitos, digámoslo así, y cada uno va a tener diferentes orientaciones de los momentos magnéticos. Pero cuando yo lo empiezo a hacer más pequeño ese material, pues desde luego tiene cierta lógica que disminuyan el número de paredes de dominio. Si lo hago todavía más pequeño, pues voy a llegar a lo que se conoce como un monodominio, hasta llegar
a lo que conocemos como el superparamagnetismo, que en general se da en partículas que tienen menos de 20 nanómetros de tamaño, depende del material, pero en la magnetita menos de 20 nanómetros. Y entonces cada partícula, cada nanopartícula se comporta como un macroespín, y eso es lo que se le conoce como superparamagnetismo. Si yo aplico un campo magnético externo, esas nanopartículas, cada una de ellas, en automático se va a alinear con el campo magnético y entonces voy a generar una magnetización de saturación muy fuerte. Y la ventaja de estos materiales es que con campos magnéticos muy pequeños, aquí tengo la curva de magnetización en función del campo magnético externo, se orientan todos los macroespines inmediatamente hasta saturar el material. Y eso va a tener muchas ventajas, sobre todo si se aplica en cuestiones de medicina. El interés para qué lo hemos usado. Les voy a platicar un poco la historia de forma de cuento, porque realmente así fue como ocurrió. Hace unos 5 años, mi grupo de estudiantes pues, es multidisciplinario. Tengo ingenieros químicos, tengo físicos, tengo biotecnólogos, electrónicos, etcétera. Entonces, una de mis estudiantes de química me dijo: oiga, doc, usted trabaja mucho la magnetita, yo soy química, especialista en polímeros. Hay artículos donde reportan que utilizan magnetita, Corshell, con películas de quitosano para absorber metales del agua. El problema es que cuando quieren remover esas nanopartículas, ya que absorbieron los metales peligrosos, pues algunas partículas se quedan. Y yo quiero formar películas. Le dije, pues le damos, ¿no? O sea, no pasa nada si lo intentamos. Entonces, estas son las nanopartículas de magnetita. Tienen en promedio 9 nanómetros de diámetro. Aquí se ven aglomeradas, pero si ven aquí en esta imagen de retrodispersados, pues se ven varios puntitos que son nanopartículas aisladas. En general, en nanopartículas conseguir esto es difícil, y en magnéticas, pues todavía más difícil, ¿no? Entonces, la técnica que utilizamos, sorbotermal se llama, donde utilizamos como un poliol, que se llama trietilenglicol, hace que se rodee la nanopartícula y eso le da la estabilidad coloidal, y por eso pudimos aislar varias nanopartículas. Mi estudiante preparó las películas de quitosano por un proceso, le dicen biosíntesis. A mí no me gusta mucho utilizar el término. Es biosíntesis porque se utiliza la cáscara del camarón, tal cual. Fui a un mercado de Puebla, donde desechan el camarón, lo compramos, pero el proceso se utilizan muchos ácidos y bases para extraer la quitina, y por eso no me gusta mucho llamarle a mí biosíntesis, pero bueno, así le llaman, ¿no? Entonces aquí hay una imagen todo esto es la película. Todo lo que ven medio brillante son aglomerados de las nanopartículas de magnetita. Sacamos rayos X, es la banda correspondiente a la película del quitosano, son los picos correspondientes a las nanopartículas de magnetita. Sacamos la curva de magnetización, vemos que efectivamente es superparamagnética. Pues hasta este momento estábamos contentos. Probamos la bioabsorción utilizando cromo 6. El cromo 6 es un metal cancerígeno. Se utiliza mucho en la industria, o lo desecha mucho la industria textil y la industria automotriz. En Puebla, pues desafortunadamente en el río Atoyac tenemos bastante de esto. Pero nuestros resultados fueron buenos, ¿no? Visualmente, esto es como se ve cuando pone uno el dicromato de potasio en solución. Los iones se disocian, y entonces lo que obtenemos es el cromo 6 que queremos. Y aquí, después de 40 minutos de haber metido una película de quitosano con magnetita, pues ven como ya el líquido queda transparente y la película absorbió bastante. Entonces, pues sí estábamos contentos, porque como podrán ver, lo fuimos monitoreando por curvas de absorción. En 0 minutos, pues tenemos obviamente el 100%, y después de 40 minutos obtuvimos una eficiencia bastante buena. Absorbimos casi, bueno, más arriba del 90%. Para diferentes concentraciones de magnetita, hicimos también los intentos, pero no fueron muy buenos. Esto era porque o comenzaba a desorber también después de un tiempo el cromo, o la película se deshacía porque carecía de estabilidad nuestra película.
Entonces, hasta este momento, pues digamos que estábamos muy contentos, y decíamos, vamos a publicarlo, digo, no es el gran resultado, pero es bastante útil para lo que queremos. Entonces, bueno, aquí se observa la curva de eficiencia que les decía, llegamos a una eficiencia arriba del 90% en 40 minutos. Desde luego la pregunta era, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿dónde se absorbía el cromo? Y bueno, nos dimos cuenta que en todos los lugares donde estaban las nanopartículas de magnetita, teníamos el cromo, sacamos algo que se conoce como el potencial Z, que no es otra cosa más que medir la carga superficial de las nanopartículas, y pues nos dimos cuenta que era por simple interacción de coulombica, se atraían y por eso atrapaba el cromo 6, ¿no? Entonces, insisto, pues eran resultados interesantes, pero pues lo que les digo, teníamos unos estudiantes de biotecnología que pues se dieron cuenta de nuestros resultados y me dijeron, oiga, doc, nosotros tenemos un hongo que es quitinolítico. Y yo, pues a mí me decían hongos y yo solo pensaba en quesadillas en esa época, ¿no? Entonces le digo, ajá, ¿y eso qué? Dice, es que ya probó en qué tiempo se degradan sus películas. Le digo, no, pero pues ahí están en el cajón, llevan como 6 meses. Las sacó, las vio y dice, pues es que están igual. Están secas nada más, ¿no? Pero están igual. Dice, si probamos con el hongo a ver si lo puede biodegradar más rápido, le digo, pues llévatelas, ¿no? Yo ya no las uso. Entonces, llega el mes, mi estudiante me dice, doc, su película ya desapareció. Y dije, ah, caray. Le digo, ¿cómo que desapareció? No, pues ya se la comió el hongo. Entonces, es una mezcla de dos hongos, Beauveria y Neomorae, que son hongos entomopatógenos. Esto quiere decir que se utilizan como bioinsecticidas para, como comen quitosano, las alas de muchos insectos están hechas y el exoesqueleto de quitosano. Entonces se empiezan a comer a los insectos y son plaguicidas. Y entonces, pues dije, "Oh, eso está bien, ¿no? Porque estamos haciendo todo el ciclo de preparar las películas con nanopartículas y biodegradarlas en cuestión de un mes. Entonces, estas son imágenes SEM. Aquí es donde ya pasó una hifa del hongo y aquí es la película como está. Entonces, pues sí lo empieza a afectar. Aquí se ve más claro todas estas zonas de cómo esta es la hifa y cómo alrededor de la hifa, pues la película se la empieza a comer. Aquí tenemos los conidios, que son las esporas asexuales del hongo. Y bueno, aquí la mezcla de todo eso, ¿no? Pero algo importante que nos dimos cuenta por SEM es que si yo ponía la película en un área, empezaba, digamos que ponía yo la película por acá, veíamos nanopartículas de magnetita y de cromo, pues por otras regiones. La caja Petri es de 9 centímetros de diámetro y por todos lados veíamos nanopartículas. Y yo decía, esto está muy extraño, ¿no? Bueno, no extraño, aquí hay de dos. De alguna forma, el hongo está transportando las nanopartículas. No sé si se lo está comiendo o nada más lo está cargando y se lo lleva a otro lado. Pero es importante y vamos a tratar de estudiar eso. Entonces, hicimos pues unas pruebas, primero con diferentes concentraciones de magnetita con el hongo, desde luego el hongo puro, y bueno, elegimos la concentración de 0.3 miligramos por mililitro, que era la que más se acercaba al control, es decir, el hongo sin absolutamente nada. Volvimos a hacer las pruebas que les decía, todo salió muy bien, sacamos el espectro FTIR por algo interesante. Este pico, el de 1031, que está, bueno, en esta región, es de glucanos, porque yo decía, bueno, si el hongo tiene quitina, el hongo también tiene quitina en sus hifas. ¿Cómo es que ataca insectos que tienen quitina? Bueno, resulta que esta enzima, el glucano, es la que protege al mismo hongo y aparte saca enzimas como las catalasas, quitinalasas, para atacar a los insectos y las saca polarizadas. Entonces, por eso no se autoataca, se protege el hongo, pero sí puede atacar a los insectos. Entonces, pues otra vez sacamos las imágenes SEM, todo lo que ven medio brillante es donde hay magnetita. Pero algún referee en un artículo nos decía, bueno, quiero mejores imágenes, nos esforzamos
O sea, le estoy hablando otra vez, ¿no? Una caja Petri como de este tamaño. Estamos hablando de 30 microgramos de nanopartículas. Es realmente hallar una aguja en un pajar, no es nada sencillo. Pero aquí lo importante de lo que les decía, aquí tenemos nanopartículas que están sobre el hongo y nanopartículas que están dentro del hongo. Entonces se dan los dos efectos. Las internalizan las nanopartículas y otras las transportan, ¿no? Y de hecho sacamos el espectro EDS en esta área, pues para saber si era magnetita y efectivamente, ¿no? Teníamos las señales de la magnetita. Entonces, pues dijimos, eso va muy bien. Y la otra, pues me decían, si se las está internalizando, pues vamos a ponerle un imán y ver qué pasa. Sí, eso hace que crezca más rápido el hongo. Entonces, efectivamente, como ustedes podrán ver, de este lado está el imán. Entonces, el hongo alcanza más rápidamente esta pared que del otro lado. De hecho, hicimos un experimento donde pusimos un hongo competidor, que es Aspergillus, es un competidor natural, y pues como podrán ver, pues de este lado donde no está el magneto y donde perdón, y este hongo no internaliza nanopartículas, pues uno crece de este lado y nuestra mezcla de hongos que sí internaliza las nanopartículas, pues crece del lado del magneto. Yo no soy teórico, pero tengo un colega que nos ayuda un poco con cuestiones de teoría. Hizo la simulación de el flujo magnético y de el potencial magnético en Z. Y pues nos dimos cuenta primero de esto que decíamos, bueno, sí, parece que está siguiendo líneas de campo, no se ve muy claro. Decidimos hacer otros experimentos inspirados en un trabajo que habían hecho unos colegas en Japón, donde ellos ponían alimento para hongo en forma de cubitos y se dieron cuenta que el hongo crecía algo así como el principio de Fermat, ¿no? Nótica, por los caminos más eficientes, pues el hongo lo hacía igual, ¿no? Iba creciendo, comiendo por caminos más eficientes. Bueno, nosotros aquí tenemos una línea de imanes cuadraditos, son de 0.5 por 0.5 centímetros por lado. Entonces, aquí inoculamos en el centro el hongo, aquí hay un imán, aquí está el otro imán, aquí está otro imán y aquí está otro imán, separados 1 centímetro cada uno. Y bueno, vean, en la simulación, pues tenemos las líneas de campo que están en esta dirección y efectivamente, pues el hongo crecía en esa dirección siguiendo las líneas del campo magnético. Entonces empezamos a direccionar el hongo. Aquí lo hacemos en una cruz, igual aquí sembramos el hongo y pues crece siguiendo las líneas de campo que forman estos imanes. Si lo hacemos en una forma circular, el hongo, perdón, sin imanes crece radialmente. Entonces, si hacemos una formación circular de estos imanes, pues está la saturación de líneas de campo magnético, pues que el hongo sigue creciendo radialmente. Pero aparte nos dimos cuenta que después de varios días, aunque tenga imanes, pues el hongo tiene hambre, ¿no? Y sigue comiendo, porque no lo mencioné, pero todo esto es agar, y entonces aunque hay imanes, pues el hongo se sigue creciendo hasta llenar toda la caja Petri. Incluso pusimos, vean, aquí está un imán sobre el hongo, ya no a un lado, sino sobre el hongo, y pues el hongo se ve atraído hacia el imán. Entonces, logramos pues crecer o direccionar el crecimiento de los hongos. La pregunta que luego, ¿y eso para qué? Bueno, la idea muy a futuro, esto sigue siendo a nivel laboratorio, es tratar de hacer un tipo de agricultura direccionada. Insisto, son bioinsecticidas y es lo que queremos, ¿no? Hacer una agricultura direccionada. Y ya estábamos muy contentos con eso, pero pues ya saben, uno de mis estudiantes de doctorado, insisto, me gusta eso, por eso estar discutiendo todos los días con los estudiantes, porque me dijo, Doc, pues si nosotros hemos visto que la magnetita empieza a absorber por ahí de los 600 nanómetros y en el UV-Vis pues ya se va hacia el cielo, absorbe bastante, y nuestro hongo ya tiene esa magnetita, ¿por qué no probamos si la protege contra la radiación? Y le dije, pues sí, no perdemos nada, ¿no? Ahí está. Y vean los resultados. Tenemos aquí los controles sin nanopartículas y aquí tenemos los hongos o el biohíbrido con nanopartículas, donde utilizamos, este es para luz visible y esto es para ultravioleta, pero en 254 nanómetros.
esa longitud de onda o esa energía es la que se utiliza o utilizan los biólogos en las campanas para esterilizar todo, para matar lo que sea. Entonces, pues creo que es muy evidente que vean, estos los tiempos en los que se prendieron las lámparas que teníamos. Esta es una de halógeno, centrada en 520 nanómetros, aquí son los 250 nanómetros, y es evidente que crece más rápido, que crece más rápido el biohíbrido que tiene nanopartículas que el que no tiene nanopartículas. Entonces dijimos, caray, pues parece que sí, ese es el efecto, ¿no? Si ustedes hacen la transformación, en la lámpara de halógeno centrada en 520 nanómetros son más o menos 2.4 electron volts, en 250 nanómetros, 54 nanómetros, es más o menos el doble, 4.8 electron volts, que ya es suficiente energía como para matar bacterias, y dijimos, bueno, lo está resistiendo. Entonces, yo soy responsable de un equipo de rayos X allá en Puebla. Entonces, mis estudiantes dijeron, ¿y si lo metemos a los rayos X con radiación de cobalto? Dije, pues le damos, ¿no? Entonces, la radiación de cobalto, ya estamos hablando de alrededor de 7000 electronvolts. Entonces, lo irradiamos a diferentes tiempos, y como podrán ver, sobre todo aquí se nota, entre los 20 y 30 minutos, el hongo crecía más rápido. Existió un efecto de radiotropismo, o sea, no solo lo resistió, sino que creció más rápido. Entonces, mi colega Silvain también tiene un equipo de rayos X, pero es con energía de plata. Estamos hablando ya de alrededor de 25,000 electronvolts. Dije, pues vamos a darle, ¿no? Total, pues ahí está el equipo. Y lo mismo, ¿no? Este es el control, 24 y 48 horas después de ser irradiado, y este es el biohíbrido, 24 horas y 48 horas después de ser irradiado. El hongo crece más rápido. Entonces, pues la pregunta era, ¿por qué diablos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ya sabemos que de alguna manera la magnetita está protegiendo al hongo, pero ¿por qué lo protege y por qué crece más rápido? Entonces, hay algunos artículos donde han hecho lo que buscan es observar qué especies reactivas son las que generan diferentes materiales, sobre todo para fotocatálisis. Entonces, primero hicimos un experimento de degradación de azul de metileno con diferentes scavengers, secuestradores, una traducción al español, y nos dimos cuenta que el alcohol isopropílico hacía que no se degradara absolutamente nada el azul de metileno. Y resulta que el alcohol isopropílico es un scavenger de grupos hidroxilo, de OHs cargados. Entonces, pues eso nos está indicando que en nuestra magnetita está liberando o está generando OHs. Y además hay un experimento que ese sí utilizan ya mucho los biólogos, que es para ver qué tipo de enzima es la que está generando el hongo cuando está sometida a un agente que la estresa, y en este caso pues fue la catalasa. Entonces, cuando no se irradia el hongo, pues agregamos nosotros agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y pues ven que hay un burbujeo muy tenue. Pero después de irradiarlo, en este caso lo hicimos con cobalto, por 30 minutos, pues el burbujeo es muy intenso. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? El hongo, en su respirar natural, genera electrones. Esos electrones reaccionan con los oxígenos, generándome superóxidos. Esos superóxidos reaccionan con el hidrógeno que hay en el ambiente, formando precisamente el H2O2. Y entonces el mismo hongo, para combatir eso, genera catalasas. Y las catalasas lo que hacen es tratar de secuestrar o descomponer más bien estos peróxidos para que no dañen al mismo hongo. Entonces se genera un proceso de hórmesis. Esto significa que a bajas dosis de un estresante, el hongo se adapta, trata de adaptarse. Entonces, pues son resultados interesantes. Lo de la radiación me preguntan, bueno, ¿y esas aplicaciones? Digo, no tanto de aplicaciones. El único hongo que nosotros vimos en la literatura que aguanta radiaciones pues es el que está en Chernobyl. Pero pues ahí estamos hablando de millones de electronvolts, ¿no? Nosotros no hemos llegado a eso, aunque quisiera poder hacer un estudio a más electronvolts.
pero bueno, están planeando utilizar ese tipo de hongo, por ejemplo, para carcasas de naves espaciales y cosas así que puedan proteger contra la radiación. Quizás no hasta ese grado, pero pues ya veríamos a dónde podríamos llevar esta investigación que ha salido interesante. Entonces, por otro lado, y espero, perdón, pero luego me empiezo a alargar mucho, me avisas, Klaus, ¿cómo voy? Lo que les decía un poco de los trabajos de hipertermia, que hemos hecho también con nanopartículas de este tipo. La idea de este trabajo, que es la tesis de uno de mis estudiantes de doctorado, es formar núcleos de magnetita, recubrirlos con oro y después ponerles una capa de un polímero termosensible. ¿Qué significa esto? Este polímero, al pasar cierta temperatura, se encoge. Y al encogerse, la idea es que libere medicamentos. Entonces, hay dos efectos de esta hipertermia magnética y óptica. La magnética es calentar la parte del núcleo, aplicando campos magnéticos alternos. La óptica por el plasmón de superficie de el oro, y de esta forma, pues tratar de, como les decía, tratar de liberar medicamentos. Nuestro objetivo realmente al principio solo era formar la pura estructura, pues ya que somos de materiales. No voy a hablarles del proceso de síntesis porque no le veo mucho el caso, pero lo que sí quiero que vean esto, ¿no? Esto es magnetita disuelta en agua. Entonces, pues la magnetita es oscura, todos lo hemos visto de alguna manera, y se hace en negro esto. Pero cuando sintetizamos el oro encima, pues se ve, se hace transparente con un color medio morado, y obtenemos esto. ¿Cómo podría yo? Es un pequeño video. ¿Cómo podría yo echarlo a andar? Dale clic en la Sí, sobre el video. sobre la imagen. No, pero es que está, no sé, aquí la presentación directa está. Sí, ¿No? Sí, está. Sí, ahí sí. Pero... Es que tengo la diapositiva primeritita. Si me echan la mano, por favor. Ahí, ya me. ¿Ves? Ay, perdón, ahí está. Y entonces, vean, aparte de que se hace, bueno, ya me pasé al segundo video. Pero no importa. Este es el caso contrario al primero. Aquí tenemos primero oro y le hacemos crecer magnetita. Pero me voy a regresar para que lo vean. Y ahora, pero viendo allá. Entonces, yo pongo un imán aquí abajo y pues empiezo a observar cómo el material comienza a bajar. Era la idea, formar un núcleo capa, pero que fuera magnético. Y entonces, pues sí, efectivamente, abajo donde está el imán, se colecta todo el material. Entonces, íbamos bien. Por curioso, y aparte, al formar la estructura, normalmente el plasmón de superficie del oro está en alrededor de 520, 550 nanómetros. Cuando uno crece el core shell, recorremos el plasmón, realmente queremos que esté más o menos en 1100, pero se fue hasta 1400, no está mal. ¿Esto por qué? Para las aplicaciones que queremos, la luz infrarroja puede penetrar ya algunos milímetros de piel, y para cuestiones médicas, pues es muy interesante, ¿no? Poder introducir las nanopartículas con una luz, atravesar la piel y poder interactuar con las nanopartículas. Entonces, no íbamos mal. Esta es una imagen SEM de las nanopartículas y esta es una TEM, donde todo lo que ven en oscuro es magnetita. No es un core shell tal cual como esto, pero pues al menos el oro sí está rodeando la magnetita. Luego tenemos el caso contrario, que es el oro y la magnetita alrededor, y sucede exactamente lo mismo. Tenemos ponemos el imán abajo, y pues desde luego todo el material comienza a bajar, a bajar, a bajar a donde está el imán, y queda más o menos transparente. Y cuando es el caso, este caso que es el contrario, pues vean que el plasmón del oro se mantiene, ya que para este caso, como la estructura sigue siendo más o menos esférica del oro, pues por eso se mantienen los 550 nanómetros. Fabricamos el polímero, que es el 2,3-metoxietoximetilmetacrilato, y lo pudimos sintonizar en alrededor de 43 grados centígrados su transición. ¿Esto por qué? La temperatura corporal, más o menos 37 grados centígrados, con que nosotros calentemos una delta de 5 grados centígrados,
podemos pasar por la temperatura de transición, matar por calor a células cancerígenas y que se colapse el polímero y libere los medicamentos que deseamos. Entonces, ven, las nanopartículas están rodeadas por esta especie de gelatina que es el polímero y pues también, ¿no? Tenemos ahí una prueba visual de cómo, de cómo se ve esto. Aquí hay un imán, alejo el imán y vean cómo empieza a subir. Ahí se ve. El polímero se llena de agua y comienza medio a flotar. Bajo el imán, vuelvo a bajar y así lo puedo hacer sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que es una prueba visual de cómo el polímero está rodeando a las nanopartículas que tenemos de interés. Entonces, hasta ahí íbamos bien y ahorita la situación era aplicar precisamente la hipertermia magnética. Esto es, en el material aplicamos campos magnéticos externos, alternos, y lo que hace es que esto hace que se caliente el material. Lo hicimos a diferentes concentraciones, con diferentes configuraciones de frecuencia y de intensidad de campo magnético, y de hecho logramos calentar deltas muy altas, ¿no? De hecho, hacer bullir el agua, ¿no? En 5 minutos. Desde luego no queremos deltas tan grandes, ¿no? Con deltas, como les decía, alrededor de 5 o 7 grados es más que lo suficiente para las aplicaciones médicas. Entonces, pues sí, efectivamente, estábamos contentos porque con menos de 1 miligramo por mililitro podíamos llegar a eficiencias de transformación de energía magnética en calor muy eficientes. Esta parte pues ya la mandamos a publicar, fue aceptada, estábamos contentos, y ahora venía pues la parte complicada, que es ya aplicarlo en algo más real, ¿no? Entonces la idea es introducir las nanopartículas en el cuerpo por medio de luz o campos magnéticos, generar la muerte celular por calentamiento en algo como esto. Entonces, colegas aquí del Instituto Javier Subirán nos donaron células cancerígenas, estas son de cáncer de mama, que son muy estudiadas por dos situaciones. Una, porque hacen metástasis muy rápido, y la otra es porque carecen de estos 3 receptores, que es el estrógeno, progesterona y el receptor de epidermis humana. Y al no tener estos 3 receptores, pues no pueden ser tratados con medicamentos. Entonces solo se pueden utilizar sobre todo quimioterapias. Y pues sabemos lo dañino que es eso. Entonces por eso elegimos esta en particular. De hecho, esta es una imagen óptica de cómo son estas células. Todo esto que ven aquí son los núcleos, estos como amarillitos, y estas ya son las células, estas MDA, MB231. Entonces, desde luego, lo primero era ver si nuestras nanopartículas, ahorita solo esta parte que estoy hablando es de los puros núcleos, de la pura magnetita, si no son tóxicas, porque si son tóxicas, pues ya no sabemos qué la va a matar, ¿no? Entonces, estudiamos lo que se conoce como viabilidad celular a diferentes concentraciones de la magnetita, y realmente, pues veíamos que no mata en una forma grave, ¿no? Más o menos se mantiene las células, y eso es bueno. Y aquí, bueno, estas son imágenes de cómo se internaliza. Estas son ya imágenes de ópticas. De todo lo que ven aquí son nanopartículas, cómo se internalizan después de 48 y 72 horas en las células. De hecho, ni siquiera hay que tardar tanto tiempo. En 2 horas se internalizan, no es mucho lo que necesita, porque 2 horas para células es una eternidad. Y aparte, las de cáncer son metabólicamente muy activas. Entonces absorben muy rápido las nanopartículas. Hacemos un ensayo que se conoce como EMTT, que básicamente lo que hace es que este compuesto químico se introduce en la célula, y entonces la dehidrogenasa sucinata forma cristales de formazán. Entonces, si una célula es metabólicamente activa, va a formar estos cristales, que aparte son moraditos. Entonces, vamos a tener una relación que nos va a decir que la cantidad de cristales de formazán va a ser directamente proporcional
al número de células viables. Les soy honesto, a mí como físico no me gusta mucho esta técnica y estamos viendo cómo ayudar a los biólogos a mejorarla, porque se tienen que hacer muchos lavados y a veces no es tan precisa. O sea, sí nos ayuda a saber cuántas células estamos matando, pero sigue siendo como muy cualitativa y no cuantitativa. Pero bueno, es lo que funciona. Después estos cristales, como son moraditos, los disolvemos y por absorción pues podemos ver esta relación que les comento. Entonces, bueno, de forma general, pues como les decía, nos donan las células congeladas, hay que descongelarlas, incubarlas, sembrarlas, dejar que crezcan un tiempo, introducirles las nanopartículas, llevarlas a la hipertermia. Después de la hipertermia las dejamos 24 horas en incubación y las estudiamos 24 horas después. Entonces, vean lo importante, aquí tenemos el control, es decir, células sin nanopartículas sometidas sin nanopartículas. Estas son células sin nanopartículas, pero a las que se les hizo hipertermia, se metieron al equipo y pues realmente no hubo nada de muerte. Entonces, eso es bueno. Pero las que tenían nanopartículas y se metieron en hipertermia magnética, pues la viabilidad celular bajó casi al 50%. Es decir, si estamos matando células cancerígenas por el proceso propuesto. Y algo interesante es que nosotros utilizamos una baja concentración, utilizamos 15 minutos, donde normalmente en la literatura utilizan más tiempo, y sobre todo mezclas de frecuencia y campo magnético muy altas. Y hay que tener cuidado, hay algo que se conoce como límite de Bresovich, que si uno se pasa del límite de Bresovich más de 20 veces, mata también células sanas. Entonces, la idea es estar por abajo de esas 20 veces del límite de Bresovich. Nosotros anduvimos alrededor de 7 veces y en tiempos cortos para evitar el daño a células sanas y solo atacar las células de cáncer. Y entonces, pues, hasta este punto llevamos más o menos el 50% de la muerte celular, lo cual es bueno. Y vean, pues, en estas imágenes, las células sanas, las células internalizadas, y después de la hipertermia, cómo se empiezan a morir las células, y todo lo que ven aquí es pedacería orgánica de lo que van dejando. Entonces, pues es bueno, ¿no? De hecho, aquí se ve mejor, ¿no? Todas estas son la pedacería de material orgánico, después de someterlo a hipertermia. Entonces, pues vamos bien con este trabajo, es ya muy aplicado, tenemos ya algunas publicaciones de este trabajo, y bueno, quiero agradecer al doctor Miguel Méndez. Él es un investigador de la UDLA que nos está ayudando mucho en esta área de la hipertermia magnética, el doctor Eduardo Lugo, que nos ayuda con toda la simulación teórica, y bueno, pues mis estudiantes, ¿no? Que son los que hacen la chamba realmente, este muchacho, René y Jorge René, perdón, son los biotecnólogos. Lupita es una nanotecnóloga que también nos está ayudando mucho con la hipertermia. Javier y Flavio son los estudiantes de doctorado que pues empujan muy fuerte todo esto. Y mis estudiantes de maestría que están con este trabajo. Entonces, siempre me gusta despedirme con esta imagen, porque dije, nunca pienses fuera de la caja. Como les decía, hace 5 o 6 años, para mí me decían hongos y yo pensaba en quesadillas. Me decían células, me decían enzimas, me decían toda esa terminología de biología, y yo no tenía ni idea, pero pues dije, pues vamos a pensar fuera de la caja un poco, ¿no? Salir de la zona de confort a nuevas áreas. Ha costado mucho trabajo, pero ha sido gratificante, ¿no? Entonces siempre digo, hay que pensar fuera de la caja para pues tratar de avanzar un poco más, y ahí vamos. Pues muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. Hay tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Muchas gracias por su plática, es bastante interesante. Me llama la atención que han estado utilizando pura magnetita. Sí. Al final, en una de sus últimas diapositivas, había otros materiales que no son puramente magnetita. Veía por ahí que estaba zinc y magnesio, creo.
precisamente. Esos creo no son de ustedes, ¿verdad? Esos que dice viabilidad del 70 y 55%. No, son de los trabajos estos reportados. Ok. ¿Por qué únicamente se han quedado con magnetita ahorita y no han visto otros elementos que, bueno, son de esta familia de las ferritas que también podrían a lo mejor darles algún resultado? No solamente mi curiosidad es por saber si ahorita están como que teniendo todo el proceso bien definido con magnetita o si piensan después irse con otros materiales de esta familia. De hecho, sí hemos ido con otros materiales. Hemos probado las ferritas de zinc manganeso y es algo bien interesante porque dan una magnetización de saturación muy buena, comparable a la magnetita, pero el problema, como les mencionaba bien al inicio, en la estructura espinela, estos iones de manganeso y zinc se meten en un montón de sitios, tanto tetraédricos como octaédricos, y aparte parece que también en sitios intersticiales. Entonces, al generar la hipertermia magnética, es tal la anisotropía magnética, es decir, que no pueden alinearse en la dirección de fácil magnetización, que se genera lo que se conoce como spin canting, una desviación de esa dirección, y entonces no calienta bien. De hecho, esa ferrita no calentó absolutamente nada, cero. Esos estudios los tuvimos que hacer en un sincrotrón, ¿no? Para darnos cuenta que estaba ocurriendo. Después dijimos, bueno, queda la ferrita, vamos a dejarla afuera, vamos a dopar la magnetita con zinc, porque el zinc se introduce en los sitios tetraédricos, y los sitios tetraédricos son precisamente los que están antiparalelos a los que te generan la parte magnética. Entonces, al estar antiparalelos y como el zinc es no magnético, pues uno espera que bloquee todos esos y sí ayude. Efectivamente, la magnetización de saturación sale más alta que la magnetita, pero otra vez, cuando uno lo aplica ya a hipertermia magnética, no hay un buen calentamiento, y creemos que nuevamente es porque hay efectos de spin canting. Ese ha sido el detalle de manejar otros materiales. Sí, yo tengo dos preguntas que se me hicieron muy interesantes de aquí en estos gráficos. Aquí solamente está mostrando que el calor genera este efecto magnético, ¿no? Pero también decía que podría ser al revés, usar en lugar de calor, magnetismo o un campo para generar temperatura. No, de hecho, aquí es que utilizamos un campo magnético alterno. Ajá. Para generar temperatura. Lo que a grandes rasgos, lo que pasa son dos efectos que se conocen como efectos de relajación. Uno, relajación de Neal, donde el macrospin del que hablaba al inicio es el que se está moviendo sin que se mueva la nanopartícula. Y hay otra que se conoce como relajación de Brown, que toda la nanopartícula gira junto con el spin. Entonces nosotros aplicamos un campo magnético externo para generar ese calentamiento vía estos dos efectos, que el que domina es el de Neal en nuestro caso. Ah, ok. Y otra pregunta que tenía precisamente acá, en las pruebas que mostraste, bueno, en esta particularmente, sí se ve que hay una reducción muy grande de las células cancerígenas, ¿no? Pero eso es en una prueba donde solamente tienes únicamente células cancerígenas. Sí. Pero, por ejemplo, no sé si han considerado dentro de esa misma muestra poner otro tipo de células para ver si no están matando también al mismo tiempo otras células, o cómo se aseguraría la especificidad de ataque sobre las células cancerígenas y no que empiece a atacar pues, células buenas. Esa es una muy buena pregunta que la hacen muy comúnmente, de cómo garantizar que no vas a matar células sanas. Por cuestiones de tiempo no lo hemos hecho. Sí tenemos células sanas, no lo hemos hecho en células sanas, pero hay dos efectos que, bueno, eso ya está muy reportado en la literatura de lo que mencionaba. Una, las células de cáncer son metabólicamente muchísimo más activas que las células sanas. Y la otra parte importante es que el entorno biológico que rodea a las células de cáncer conduce el calor, o su conducción es muy baja comparada con las células sanas, que hay una conducción de calor muy buena.
Entonces, si tú calientas, en las células sanas, como distribuyen muy bien el calor, casi no las afectas comparada con las células cancerígenas. No hemos hecho el experimento, yo creo que sí va a valer la pena hacerlo en células sanas para tener esa comparación, pero sí ya está reportado, o sea, lo que ocurre. Y lo otro, ¿no? Una cosa, insisto, esto es in vitro, ya hacerlo en vivo es todo otro canal, eso sí, no sé si algún día nos metamos, espero que sí, pero no lo hemos hecho hasta ese grado. Pero hasta ahorita esa sería la respuesta, sí. Juan, y por cierto, perdón, un gusto que, digo, yo vengo de Puebla y veo muchas caras conocidas de gente que ha estado por allá. Gracias por estar acá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, agradecemos al doctor Sebastián.